Melón Imposible, con Clara Lago y Elena Martínez Santos. Un podcast existencialista del que saldrás con más preguntas que respuestas. Capítulo 18. Bueno, ¿estamos? Estamos. Pues empezamos capítulo. Un capítulo, no, el último capítulo de la temporada. Me hace gracia que digamos de la temporada porque nunca, o sea, dijimos cuando volvimos, no va a haber temporadas. Pues ahora sí. Pero hemos cambiado de opinión porque de esto va este capítulo, de poder cambiar de opinión. Bueno, vamos a por el último capítulo de la primera temporada de Melón Imposible y tenemos con nosotras a una persona muy especial, muy especial, indispensable en nuestras vidas, que es Santiago Requejo. Santiago Requejo, que es director, guionista, productor, pero concretamente director de la última película que hemos estrenado muy recientemente, que está en los cines, por cierto. Y hay que ir a verla. Votemos, necesaria. Santi, ¿cómo estás? Muy nervioso. Lo paso Pero fatal si esta llevamos noche. un rato tomando un vino. Y digo, no podíamos haber grabado todo eso, que ahí estaba el podcast. Ya eso da rabia, ¿eh? Nada, pues bebe vino y ya está. No, estoy, Ya está, estoy bebemos. muy contento y muy feliz de estar aquí porque lo hacéis tan bien que espero estar a la altura. Uy. Venga, confiesa, ¿cuántos capítulos realmente te has visto? Es que me hace gracia porque en el rodaje, Berta, nuestra script maravillosa. Que es súper fan del podcast, y entonces todo el rato me venía, es que de verdad, es que vuestro podcast. Y Santi, ¿pero qué dices? ¿Qué es eso? O sea, tengo que reconocer que no sabía de la existencia de este podcast hasta el rodaje de Votemos. Luego no se ha hablado de otra cosa que de Melón Imposible. Y entonces dije, oye, Ha eclipsado completamente el estreno de Votemos. Claro, lo que no entiendo es por qué no estoy yo en ese podcast. Claro. Ya estás aquí. Entonces, Ya estoy. efectivamente, Santi fue muy pesado, por favor, quiero ir, por favor. Y yo, no, Santi, es que no hacemos promoción de cosas, hablamos de temas, pero yo quiero ir y tal. Y bueno, al final, pues aquí estamos. tuve que claudicar. Ya que estoy. Y aquí estamos. No, pero realmente, más allá de... No vamos a hacer tampoco promo, vamos a hablar un poco de Votemos para poner en contexto, pero vamos a hablar de otras cosas. Vamos a hablar de nuestras Vamos a cosas. aprovechar a abrir melones que puedan derivar. Vamos de a aprovechar a Votemos. abrir melones, pero porque de verdad Votemos es una película que abre muchos melones. Sí. Muchos. Unos A ver, cuantos. vamos a hablar un poquito de qué va, así para poner a la gente De hecho, en la peli se contexto. podría llamar perfectamente Melón Imposible. Podría perfectamente ¿Te llamarse acuerdas Melón cuando estuvimos viendo Imposible? lo del título? Digo, Sí. Melón Imposible porque no es fácil. ¿No? El melón que se abre Bueno, no es luego fácil. tú metes ahí el tráiler con la canción de Misión Imposible y estamos dentro. Estamos dentro. Estamos súper dentro. Pero sí, o sea, a ver, Votemos. ¿De qué va? Vamos a contar un poquito. A ver, Votemos contexto. es una comunidad de vecinos, de una comunidad pequeñita, de unos 7, 8 vecinos, que se reúnen para votar el cambio de ascensor. Vecinos muy distintos entre sí, ¿vale? De distintas generaciones, distintas sensibilidades, distintas ideologías. Y es una reunión que además ya venían hablando hace tiempo para cambiar el ascensor rancio, chungo, antiguo, o sea, fatal, ¿no? Y la votación, surge de una forma como muy rápida porque todo el mundo tiene muchísimas prisas y es unánime. En el momento que dicen votamos para cambiar el ascensor, todo el mundo levanta la mano y todo el mundo se quiere ir. Y ahí ya se podría terminar la peli, pero... Se podía terminar la peli perfectamente y decían, qué peli más buena, iraní, ¿os habéis dado cuenta del naturalismo, cómo hemos conseguido recrear, ¿no? Y El me lo estuve planteando, costumbrismo. costumbrismo español y tal. Pero en un corrillo que, de hecho, el problema es tuyo. O sea, el melón imposible, Votemos. La gran detonante. de Eres todo la esto. detonante. Porque se acerca al personaje de Alberto, interpretado por Raúl Fernández de Pablo. Magistralmente y le interpretado. dice, espectacularmente. Y le dice, que el piso, porque ese piso donde ocurre la reunión es el piso del personaje de Alberto, está en alquiler. Entonces, ellos se llevan bien, entonces se lo han Le voy a comentado. comentar que la persona que yo le había dicho que a lo mejor podía estar interesada, que al final no, me dice, no, si ya lo he alquilado. Y yo, en vez de, oye, pues qué bien, venga, chao, digo, La lías parda. aviso a todos, oye, que Alberto ha alquilado el piso. Y ahí ya se lía parda. Y ahí se le aparta. Pero cuidado, fíjate eso que ahora lo cuentas.
dice mucho tu personaje, ahora que lo estoy pensando, ¿no? Querías movida. Soy incendiaria. Esa Querías necesidad movida. de celebrar cosas, de crear comunidad, Sí, de es que Nuria alegrarnos. es una chica muy maja. Alegrarnos de una buena noticia que le pasa a alguien. Claro. Tú ahí estás intentando decir, oye, no os Hacer vayáis, comunidad. hacer comunidad. Vamos a celebrar que viene un nuevo vecino, ¿no? Claro, y que esta persona, que todos tenemos cariño, estaba intentando alquilar el piso y lo ha conseguido, ¿no? Vamos a compartir esta buena noticia. Ay, Y ahí la lía, Anda. porque al final, Madre lógicamente, candela. la curiosidad española, ¿no? ¿Y quién es? ¿No? Rápidamente se acercan a preguntar cosas, ¿quién es? ¿Qué edad tiene? Oye, ¿quién es? ¿No? Y entonces, pues Alberto, de una forma muy natural, le dice que es un nuevo compañero de trabajo que se llama Joaquín. Ah, qué bien, Joaquín, tal, no sé qué. Y le preguntan, ¿y tu empresa está contratando a la gente, ¿no? Con la crisis que hay y tal. Y dice, bueno, no, es que, a ver, ha entrado a la empresa a través de un programa de reinserción social y demás. Uy, va. ¡Anda! Reinserción social. Entonces ahí Sí, se todos. encienden las alarmas, pero todavía ¿Cómo tampoco que pasa mucho reinserción? nada. No pasa mucho porque le dicen... Todos disimulan hasta ese Claro, momento, ¿no? Claro, porque tú dices reinserción social y en el fondo no sabemos muy bien qué es. ¿Qué es un expresidiario? Yo me suena a cárcel, primero me suena a lleva cárcel. ahí, me lleva como a cárcel, que es lo que preguntan, pero Y además lo dice ¿está en con un la tono de cárcel? broma, que ha estado en la cárcel, tal. Y entonces remata no. él y dice, no, es que ha entrado a través de un programa de salud mental. ¡Bum! Patapam. Y entonces ahí cambian los gestos, las Y caras. ahí ya y ahí ya empieza el gran melón y se suceden muchos. Que por cierto, vamos a poner el tráiler. Claro. Ya que estamos. Vale, sí, Ponemos sí. tráiler para hacer un poco de esta gancho. gran película que De hay esta que ir a gran ver película ya. que hay que ir a ver ya porque, oye, no sabemos cuánto el cine español le Y la cuesta segunda vez sostenerse. que se ve gusta mucho más, es una cosa Sí. tremenda. Y la Entonces tercera, vamos a ir a verla la tercera hay dos cosas veces. que pasan que hay gente que digo, bueno, yo lo recomiendo. Y la tercera, ostras, vale. Pues 3 veces hay que ir a verla. Venga, que entre el tráiler. ¿Tú qué te piensas que es una persona que tiene problemas de salud mental? Alguien que te va a estar esperando con un cuchillo en la mano al salir del ascensor o algo así. Estamos hablando de algo que puede suponer un peligro para todos nosotros. Tenemos que votarlo. Que no es nuestro piso, no podemos votar algo así. Tenemos perfecto derecho a saber qué tipo de personas van a vivir en este edificio. Después de haber visto el tráiler, de que la gente va a ir en masa a ver 3 veces Votemos. Tú a mí- sales con pelazo, ¿eh? ¿Qué te parece? Te he visto con pelazo en el tráiler. Sí, es que es lo más importante. ya Lo lo más sabemos. importante. Nada más. Lo único que importa. Pero a mí, más allá del tema de salud mental, que yo creo que haremos un melón Llegará el en la melón. próxima temporada. Lo mismo hacemos un melón concretamente de esto. Pero a mí me gusta porque trata muchos temas, o sea, muchos melones. Entre ellos, creo que como el que unifica un poco todos es el de los prejuicios, en general. O sea, que al final Votemos, el prejuicio que hace saltar todo es el tema de la salud mental, pero que yo, al final, cuando he podido hablar con gente después de ver la peli, mucha gente se posiciona muy rápidamente. De hecho, pasó el otro día en el preestreno, ¿no? que un colega que vino, yo cuando dije, luego habrá debate, cuando salimos decía, ¿pero qué debate? ¿Qué debate? Pues está clarísimo, ¿cómo vas a estar? No sé qué. Digo, vale, pero esto extrapólalo a lo que tú consideres que es como, bueno, esto no. O sea, que al final podría ser salud mental como podría ser una cuestión de raza o podría ser una cuestión de orientación sexual o podría ser una cuestión de, por ejemplo, un expresidiario. ¿Me explico? Que es como el tema Sí. de los prejuicios en general, pues cada uno tiene los suyos. Bueno, yo creo que todos tenemos un poco de prejuicios, es inevitable, pero bueno, es lo que tú dices siempre, ¿no? Que te escuchan en las entrevistas de, el tema no es no tener prejuicios, Es que todos tenemos. que todos tenemos. Pero, bueno, si quieres contar, yo creo que lo has contado en las entrevistas, ¿por qué a ti te surgió escribir primero el corto? Sí, bueno, a ver, lo que tú dices yo creo que es una cosa que no pasa nada. O sea, todos tenemos prejuicios de todo, porque no puedes conocer de una forma 100% honda todas las realidades que existen en nuestro día a día, ¿no? Entonces, Y que muchas tenemos veces- ya una base de datos aquí metida Claro. de situaciones, de tal, de historias que nos han contado, tal. Entonces es inevitable al final. El tema es que, claro, que esa información que tú tengas, si son pues 2 brochas gordas, ¿no? Respecto a alguna realidad o tal, que sepas que son prejuicios, o sea, que des la oportunidad a conocer, ¿no? O sea, no dejarte llevar por los prejuicios. O sea, una cosa es sentir los prejuicios, otra cosa es consentirlos, ¿no? Y ahí es donde yo creo que entra la voluntad y la dignidad del ser humano para tratar a otras personas
yo creo que con un mínimo de respeto y dar una oportunidad, porque si luego la persona, efectivamente, tus prejuicios se corroboran, pues juzga conforme a eso. Yo no digo que Claro. no se juzgue, pero con conocimiento. Y esta historia tan maravillosa que me ha pasado con Votemos, que estoy tan feliz y ha sido un regalo de la vida impresionante por muchas cosas que puedo contar, pero surge por mis prejuicios, porque cuando a mí me cuenta un psiquiatra de Madrid, de Fundación Hospitalaria, me cuenta la historia de una madrileña, aquí en el año 2020, una paciente que tenía una esquizofrenia paranoide, que yo no sabía ni lo que era eso, pero ya te suena fatal, ¿sabes? pero que hacía una vida funcional, es decir, que podía trabajar, que podía, gracias a la medicación, y que, bueno... Sí, un tenía acompañamiento y tal, pero profesional que y era tal. perfectamente funcional, autónoma. El caso es que tenía palabrado un piso para alquilar y el día que va a hacer la mudanza, o sea, no un día antes, el día que va a hacer la mudanza, el propietario le llama y le dice que, oye, que mira, que no, que al final no, se echa para atrás y tal y cual. Y la razón que le da es porque, bueno, pues una vecina se ha enterado de que esta mujer va a un sitio, a un centro de salud mental, entonces ha empezado a hablar preocupada con otros vecinos y han trasladado a los vecinos su preocupación al propietario. Y el propietario, pues bueno, pues no quiere tener ningún tipo de problema. Y cuando yo escucho eso, pues como vosotras, o sea, pero ¿cómo somos así de melones, no? Qué injusto, porque no estamos hablando del derecho al trabajo, estamos hablando del derecho a tener un techo. Y del alquiler, lo difícil que es alquilar a día de hoy un piso, que esto es otro melón. Y Que también se trata en la peli. que también se trata en la Está peli. ahí un poco de... Pocos temas hemos metido en la peli. Ya. Pocos temas. Y claro, entonces yo, pues diciendo, pero qué barbaridad, pero en serio, pero no me lo creo, pero no, total. Y una hora después llego a casa, subo en el ascensor y coincido con una vecina mía nueva, que no había coincidido con ella, que había empezado a vivir hace 3 meses allí. Entonces, típica conversación de ascensor. A mí me gusta hablar mucho, y en los ascensores más, ¿sabes? Me gusta, es una cosa Ahí que no viene puedo evitar. cerradito. No, me gusta, porque... ¿Y si se queda parado el ascensor? Bueno, en fin, que me gusta hablar con la gente. Y una conversación de ascensor, normal, maja, sin más. Bueno, llegamos al 7º, ya se va al 7º B, yo me voy al 7º A, y al cerrar la puerta me pregunto, digo, ¿y cómo estará esta? Anda. Tendrá... Y entonces, de repente, o sea, me di cuenta que yo no quiero vivir delante de una persona con problemas de salud mental. O sea, te lo juro. O sea, cierro la puerta y digo, yo no quiero tener ahí a una persona que no esté bien de la cabeza. O sea, de repente empezaste un poco a entender Totalmente. la situación que te habían contado, frente a la cual tú muy Claro, rápidamente te habías posicionado como... Pero bueno, la bueno, proyectaste, bueno, que qué horror. barbaridad, pero cómo son esta gente de verdad. Sí. Y una hora después yo, vamos, totalmente tal. Es verdad que yo soy un poquito analítico y tuve la suerte de conocer a esta persona, a este psiquiatra, que le contesto en plan de broma y tal. De broma no, le dije, pues mira, ¿te acuerdas el otro día de las barbaridades que decía? Sí. Pues mira, me pasó esto. Y bueno, tuve la suerte de conocer de primera mano a personas con trastorno mental. Entonces, cuando tienes esa oportunidad, es un regalo de la vida porque te da la posibilidad de lo que decíamos antes, ¿no? De salir de los prejuicios y conocer. Bueno, porque muchas veces yo creo que los prejuicios son por puro desconocimiento, o sea que al final tenemos como en nuestro imaginario colectivo ciertas brochas gordas de qué es una persona con un problema de salud mental. No hablo de sufro de ansiedad o tengo tendencia a la depresión, que también son problemas de salud mental, pero eso está como más aceptado socialmente. Correcto. Pero de repente te dices tengo una esquizofrenia y la gente piensa, este puede coger, se le puede ir la olla, coger un cuchillo y matarme. Y es como, es que esa no es la realidad, que yo también, digo, yo gracias a esta película, porque me he documentado, gracias a ti que me presentaste a este amigo tuyo psiquiatra, que a ver si lo traemos, y a personas incluso con problemas de salud mental de este tipo, y claro, te das cuenta de que no tiene nada que ver con eso. Pero a mí lo que me parece más interesante, o sea, más allá del tema concreto de la salud mental y poder ahondar o dar datos y estadísticas de cuántos realmente son violentos y no sé qué, que son muy pocos, es el hecho de, primero me posiciono desde un lugar más mental o reactivo, pues porque es lo que uno espera, porque todos queremos ser como buenas personas y los héroes de la película. Y que el monstruo sea el de enfrente. Claro, y no, pero quiero decir que de primeras en esta premisa de mira lo que le ha pasado a esta chica, entonces, ¿cómo? Pero bueno, la gente cómo es, pero cuando haces ese ejercicio más profundo, más honesto contigo mismo de... Uy.
Bueno, y realmente yo ya en la intimidad de mi casa, sin estar con el interlocutor que me acaba de contar esta historia como algo terrorífico, yo solito en casa me hago esta pregunta, llego al mismo lugar, y eso es lo que me parece más interesante de toda la premisa un poco de Votemos y de cómo surgió, que es por tu propia historia, y que creo que es como el ejercicio al que invita la peli. Bueno, es que es lo que tú dices, es que si tú te haces de verdad esa pregunta, no como un ejercicio teórico, tú imagínate que estás en tu casa y te dicen, oye, van a venir una serie de vecinos y tienes que hacer un casting, ¿vale? Y te van diciendo 4 pinceladas de cada uno de ellos. Y uno de ellos te dice que tiene una esquizofrenia paranoide y tú lo puedes evitar. ¿Qué haría la gente? Pues yo creo que la gente lo evitaría. Pero la gente lo evitaría, pero yo creo que mucha gente de primeras no se atrevería o ni siquiera sería consciente de que lo evitaría. Creo que mucha gente de primeras diría lo mismo que dijiste tú. Pero qué barbaridad, pero cómo va a ser esto, cómo vas a prohibirle. Empezarías por el buenismo, Empezarías luego por el pasarías por el, buenismo. uy, ojo. Te lo cambio, Pero luego yo pensaría, oye, esta persona está diagnosticada y en tratamiento, es mucho menos peligrosa y dañina que un narcisista que pueda vivir en el tercero. Totalmente, totalmente. Que nadie le ha... Absolutamente, pero que creo que el ejercicio en sí es lo interesante. O sea, el ejercicio introspectivo de qué es lo que realmente a mí me pasa con esta cuestión, que puede ser el tema de la salud mental o cualquier otra. Ya. ¿Sabes? Pero que esto es lo que digo. Cambia la pregunta. Tú imagínate que tienes un piso, que tú eres el propietario, la propietaria del piso, ¿no? Y te viene una persona con problemas de salud mental porque lo sabes, no porque la has conocido, sino porque te han dicho que va a un tal. ¿Le alquilaríais el piso? A una persona con problemas, o sea, Sí, siendo el propietario. Sí, digo, dices. quien nos esté escuchando, o sea, si es tu casa, lo quieres, Sí, estás buscando vale, un entiendo. inquilino, el mejor inquilino que te la proteja, que te la cuide, que tal, que te pague y tal, tal, tal. Y uno de los candidatos o candidatas es una persona con problemas de salud mental, no porque te lo haya dicho ella, porque la gente no va contando sus enfermedades por ahí. Porque tampoco tienen por qué. Y no tienen por qué, obviamente, Sí. pero te enteras. ¿Qué haríamos en esa situación? Y yo creo que si somos honestos, pues sinceramente creo que no le alquilaríamos, seguiríamos buscando. Yo creo sinceramente que haríamos eso. Puede ser que se resolviese con un... No es necesario. Hay más, Y el hay tema más es candidatos. ¿por qué hacemos eso? Ese es el problema. ¿Por qué de una forma, Yo si creo somos que- honestos, sin que nos esté mirando nadie, Ya. que esto no queda, o sea, nosotros en nuestra Sí. casa, si yo tengo la posibilidad de tal, pero tengo otras opciones, diría, bueno, pues creo que puede haber otras opciones más interesantes. Y no le damos la oportunidad. ¿Y eso por qué es? Por lo que tú dices, porque tenemos una idea preconcebida, equivocada. Yo creo que el tema, los enfermos, las personas con trastorno mental grave, sobre todo, es un poco como los aviones. ¿Hay aviones que se caen? Sí. ¿Cuántos vuelan? Claro. Eso. Es que ¿Hay hay personas mucha que son leyenda. violentas? Sí. ¿Y cuántas hay que no son violentas? Muchísimas más. Pero es que hay Muchísimas más. muchísima leyenda alrededor de la esquizofrenia, de los trastornos de personalidad, ¿no? Al final es como que ha habido... Bueno, que ahí yo hay creo que... películas, hay... Claro, no, han hecho flaco favor, yo creo, en ese sentido, tanto el cine como los medios de comunicación, que de repente cuando ha salido algún caso de algún asesinato donde, digamos, el verdugo ha sido una persona con problemas de salud mental, ya te quedas con eso. Pero yo, por ejemplo, lo dije el otro día en una entrevista, digo, ¿cuántos casos de violencia machista hay al año En de los que no hay señoros que se cargan a sus mujeres? Y por eso pensamos que todos los hombres... No le voy a alquilar el piso porque es hombre. Pero no vaya a por- ser que asesine a... O sea, quiero decir... Por es eso como- creo Tal que, cual. creo que Sí. Claro, creo- o sea- creo que hay mucha leyenda en todo nuestro imaginario colectivo sobre ciertas enfermedades, que no todas, sino pues más el trastorno de personalidad, la esquizofrenia, la bipolaridad. Y sin embargo, pues a lo mejor lo ideal, si te toca eso, se muda enfrente de mí una persona que yo sé que tiene esquizofrenia, pues a lo mejor lo ideal sería investigar sobre el tema. Rollo, antes de, o sea, asumir tu prejuicio, como tú has dicho, tomar conciencia de, ok, estoy prejuzgando. Luego me informo y como te informaste tú para la película, que no hay tanto Pero dices informarte sobre la... enfermedad para quitarle leyenda, para quitarle como que va a ser una persona que va a cometer crímenes o va a pintar Ya. o va, Bueno, o sobre va a todo- empapelar de periódicos todas las paredes y Ya. ¿sabes? Sobre todo para formarte un juicio, porque al final es que si no, dices... Además, los casos que habéis puesto, ¿no? Que por supuesto hay personas con trastorno mental grave que han sido violentos y han
cometido actos delictivos y han hecho mucho daño. Vale, yo la pregunta que hago sería, ¿esos actos que han hecho violentos es por su condición, es por la circunstancia de la enfermedad mental o eran personas que ya eran violentas? Claro. Porque reducir a una persona a su enfermedad es que es muy injusto, es que es una brutalidad, es que es ponerle una etiqueta. O sea, las personas con trastorno mental, como cualquier otra persona, tiene sueños, tiene ideales, intentan tener un proyecto de vida, tienen una dificultad, obviamente, ¿no? Tienen una mochila que es difícil de llevar, pero pueden, en la mayoría de los casos, intentar hacer una vida funcional, pero no se lo ponemos nada fácil. Yeah. Y no se lo ponemos nada fácil, pero tampoco quiero juzgar a nosotros mismos, porque tenemos pues ideas muy preconcebidas, muy instaladas del cine, de los medios de comunicación, de miedo, que al final nos hacen tomar decisiones que hacen daño. Entonces, cuando tú conoces... Porque a mí, fíjate, igual es una barbaridad lo que voy a decir, ¿eh? Adelante, No, estás en pero el sitio adecuado. si de repente el propietario, cuando se entera, en el ejemplo que te he puesto, tú imagínate que el propietario se entera, por lo que sea, que esta persona tiene un trastorno mental grave. Y él, en su vida, ha conocido a 8 o 10 personas con trastorno mental grave que han sido violentas, tal, entiendo perfectamente que diga, oye, mira, lo siento mucho, igual me ha tocado una muestra representativa pequeña, pero es la vida que he vivido. Entonces, pero ahí ya hay un juicio... Sí, que tiene un poquito más de base. Hay una base, no se está dejando llevar por un prejuicio de lo que dicen otros, no, o sea, hay un esto. Que ha podido tener la mala suerte de la muestra representativa, que es pequeñita, puede ser, pero lo podría entender. Pero cuando vamos aniquilando a la sociedad, a la gente de una forma, o sea, atravesamos con nuestra mirada de una forma haciendo un daño a las personas impresionante. Y lo que decías antes, no solo personas con trastorno mental, o sea, personas que piensan diferente a mí, que directamente ya la veo como viste y ya la etiqueto y digo, este es de estos, ¿sabes? Y sí, que de hecho se plantea en la película, hay un momento que es, ¿cómo viste? Lleva tatuajes, está gordo, no sé qué, o sea, ¿tiene pareja? ¿No tiene pareja? O sea, como de, todo eso a mí me va a dar ya una información. Total. Y es que va a ser otro prejuicio más, claro, o sea... Es que al final, claro, lo que plantea la peli, que es muy guay, es cómo se mueve una comunidad, que se puede extrapolar también a un poco al comportamiento más general, pero que es, es que para mí es el egoísmo, ¿no? Yo me voy a asegurar estar yo bien, claro, y que nada me lo interrumpa, que hasta ahora este momento estaba bien. Y por ejemplo, hubo un amigo que una vez que él trabajaba en animaciones de eventos o les contrataban eso, de animadores de cosas, y tía me dijo una vez que le dio muchísima pena porque le tocó ser animador en un cumpleaños de un grupo de personas ciegas, y dicen que no era prácticamente imposible reservar en ningún restaurante, que les cuesta muchísimo reservar en los restaurantes a las personas con ceguera porque, claro, acaba todo sucio. Elena, hay mínimo hay un corto ahí. Claro. O sea, yo ya lo estoy viendo. Pero que, claro, no, que es verdad que como animadores, como al final, o sea, al final es como todos lo haces. anteponemos nuestra necesidad a la comodidad, ¿no? Y olvidamos la empatía de decir, vale, es probable que todo acabe pues más sucio de lo normal, no sé qué, que también te puede tocar un grupo de hombre, perdona, te llega una despedida de solteras de pero que que jamás, y te lo deja todo sucio igual. Ni siquiera me había planteado algo tan básico de que a las personas, a un grupo de amigos con ceguera, les cueste reservar en un restaurante. Yo pensaba que ibas a decir, yo qué sé, por el tema de que las cartas no están en braille o porque, yo qué sé, ¿sabes? Que como sí, que no está súper adaptado el tema. Yo como lo acabé entendiendo era innecesario, ya me reservará otro grupo. Bueno, yo tengo un amigo, tenía un amigo hostia. ciego que falleció hace muy poquito, que es, es impresionante la historia de este hombre, y yo cuando iba a comer con él, o sea, entiendo eso, porque claro, o sea, no ve nada, ¿vale? Entonces no... o sea, come con las manos. Ya, ¿sabes? claro. Entonces, pero es que no puedo hacer de otra forma, ¿no? A lo mejor alguien nos está escuchando y dice, no, se puede hacer y tal. El caso es que mi amigo, que era mayor, tenía 74 pues años, comía con las manos. Entonces es complicado porque a veces, bueno, pues no... Pues a veces no aciertas llevar toda la boca, no sabes dónde está. O sea, quiero decir que, hombre, es más incómodo, obviamente, pero lo que pasa es que esa gente no tiene derecho a hacer una fiesta, ni a comer, ni nada. Bueno, es donde creo que aquí entra el egoísmo, ¿no?, particular, que una vez más es entendible, de tú como trabajador que estás ahí, que llevas 10 horas currando, no sé qué, que te entre un servicio de estos que a lo mejor te lía parda y dices, antepongo mi necesidad
y mi bienestar y mi comodidad Sí. ante algo. Y creo que al final del día casi todos vivimos así. Hasta que ese camarero, de repente, tiene un hijo y su hijo es ciego. Efectivamente. Y de repente empatiza Y ahí con todo cuando el te mundo. toca de cerca, ahí ya... Y pides misericordia a todo el mundo. Claro. Pero cómo no, tal. Entonces es lo que tú dices, porque pensamos en nosotros mismos todo el rato, ¿no? En nuestra comodidad. Y cuando tienes un hijo, un familiar muy cercano que padece un problema de salud mental o es ciego o lo que sea, y ves lo que sufren, es cuando clamas a la sociedad y dices... Porque la sociedad sea más... ¿Por qué es tan injusta, ¿no? ¿Y por qué tratáis tan mal a esta gente? Cuando tú a lo mejor antes, ¿no? Eras de ese mismo Entonces, palo. ¿tenemos que esperar a llegar a tener una situación particular para poder empatizar con el que está enfrente? Claro, pero es que aquí yo creo que, o sea, hay un punto de que obviamente es un trabajo que creo que se puede hacer individualmente, el tomar conciencia de esto, pero, digamos, yo, cuando hemos hablado de esto toda esta semana de promoción, en entrevistas y tal, yo digo mucho yo, digamos, libero un poco de culpa a el individuo de a pie, porque creo que hay una parte de vivimos en una sociedad que nos lleva, que nos aboca a esto. Otra cosa es que tú tengas en tu libre albedrío la capacidad de tomar conciencia de esto, de informarte y de cambiar. Pero si por lo que sea tú simplemente te dejas llevar por la corriente, es que no nos invitan nada a esto, ¿sabes? O sea, que hay algo como de que lo paradójico para mí de Votemos es comunidad de vecinos. ¿Comunidad de qué? Pero si esto es menos una comunidad que nada. O sea, Esto que la es un verdadera barrer, comunidad... barrer para casa, Barrer para literalmente. casa, o sea, es la comunidad realmente se cubren las espaldas los unos a los otros, y por ti mañana por mí pensamos en el conjunto, no en el individuo. Y realmente en las grandes ciudades, que es donde hay comunidades de vecinos, de un edificio hecho por cientos ahí como una colmena, no se vive en comunidad. O sea, realmente somos súper individualistas. Y efectivamente cuando a mí me toca ya saco la bandera, pero si a mí no me toca y a lo mejor hasta me da un poco de rechazo, de miedo, que le den por culo al del frente, ¿sabes? O sea, Sí, somos muy así. sí, es que somos egoístas. Pero luego yo pensaba, o sea, porque creo que a mí me pasa un poco esto de, joder, y nosotras, que al final este podcast sale de esto, ¿no? De querer pensarlo todo y hacer ejercicios de conciencia sobre todo y de la empatía con todo y tal. Pero yo a raíz también de esta peli he hecho como mucho esta reflexión de decir, joder, yo me considero una buena persona, una persona empática. Dormida. Y tal. Y hay un punto de decir, por ejemplo, hay una frase que dice Tito en la peli, cuando dice, hay líneas rojas que no se pueden cruzar. Y entonces aquí, para mí la pregunta, que lanzo, y se me está como ocurriendo, o sea, ¿hay líneas rojas para la empatía? Quiero decir, en el... Pero te refieres a llego hasta aquí y, o sea... Digo, cada uno de manera individual... Pues posiblemente esas líneas rojas vengan marcadas por tus prejuicios también. ¿Dónde te pones la línea de hasta aquí no? Mira, hay un ejercicio que has por tus dicho... prejuicios o porque realmente para ti sean valores fundamentales. Claro, pero sí, pero ¿Dónde termina la empatía? Pero esos ¿sabes? Una cosa son los valores a nivel, por supuesto, abstracto, general, pero cuando los tienes que concretar, en delimitar, decir sí, esto no, este tal, volvemos a lo mismo, ¿sabes? Tú dirías, por ejemplo, yo no voy a alquilar nunca en mi vida un piso a una persona de esta ideología política. Claro, por ejemplo, eso. O de otra cosa. Bueno, yo a lo mejor de Vox, ¿no? Claro, pero podría ser, o sea, quiero decir, un ejemplo, ¿no? O te tomarías una cerveza con alguien, o sea, quedarías... A ver, es que es difícil, porque yo, por ejemplo, también he vivido que el buenismo en exceso me haya hecho no escuchar a la intuición y meterme en un berenjenal por buenista. Claro, por eso, a eso con voy una compañera de piso y vivir una situación bizarra. Entonces... Sí, tuviste una situación. Hay otra película ahí, ¿no? Bueno... ¿Es una serie? Pero un thriller... O sea, eso, vamos, esa historia fue heavy. Pero mira, hicieron un ejercicio en un instituto que me contó Ana, mi mujer, que dije, esto es buenísimo. Que yo animo a la gente que lo haga, porque salieron cosas muy interesantes. Y es vivir un día con una, no sé si llamarlo patología o con una carencia que no tienes. Por ejemplo, tenían que vivir un día como si fueses ciega, los chavales, ¿vale?
Entonces se tenían que levantar, o sea, se ponían el esto y a partir de ahí intentar hacer su día a día ciega o ciego. Entonces de repente, claro, bueno, pues ves las dificultades, a lo mejor cómo está tu baño, si está alquilado, ¿no? O sea, si tienes una accesibilidad al baño, cuando bajabas al portal, las escaleras, el semáforo. Entonces empezaron a darse cuenta, ¿vale? De que de repente muchos vivían en casas que no estaban adaptadas para personas ciegas. Y hasta que no hicieron ese ejercicio de empatía provocado por un profesor, no se dieron cuenta de esa situación, ¿no? O sea, qué bueno, ¿eh? Te habla una persona ciega, te habla una persona con silla de ruedas y empezaron a hacer tal. Entonces, esos chavales durante una semana fueron viviendo todos los días, haciendo un ejercicio y tal. El cambio que pegaron esos chavales fue brutal, pero porque se metieron en el personaje, ¿no? Sí. Entonces, ahí empatizas. Cuando tú no ves nada y te das cuenta que salir al portal es una odisea, es una aventura para no matarte, pues igual dices, oye, pues a lo mejor en la siguiente reunión de vecinos tenemos que poner un ascensor o facilitar esto, porque hay gente tal. Pero mientras tú ves, ¿qué más te da? Es que no caes en la necesidad del otro, ¿no? Y yo creo que de eso es un poco de... La empatía va de eso, va de que independientemente de tus circunstancias, si no te digo mucho rato, ¿sabes? Una milésima de segundo haces el esfuerzo de decir, vivir la realidad como la vive la otra persona, es que igual cambia todo. Claro, pero esa empatía creo que cuando no la hacemos, efectivamente es como por una cuestión de egoísmo, de comodidad propia, ¿no? De que no pienso en la gente que va en silla de ruedas o que es ciega, porque como yo no lo soy... Pero que no lo hacemos ni al comprar ropa. O sea, quiero decir que es la comodidad la llevamos a todos los ámbitos de nuestra vida. Que miramos a otro lado. Miramos a otro lado en mil cuestiones. A lo que me refería más es a esto de si la empatía tiene un límite cuando ya cruza ciertas líneas rojas. Líneas rojas puede ser la que cada uno considere. Líneas rojas, o sea, que una persona sea ciega o vaya en silla de ruedas, para uno no es una línea roja, simplemente no te lo planteas porque tú no vas en silla de ruedas o tú no eres ciego. ¿Pero tú tienes una línea roja? Sí, o sea, yo me doy cuenta... No, tiene una brocha así de grande, o sea, no es una línea, o sea, es una cosa... Vamos, sí, cuidado, ¿eh? Estamos tú y yo al límite. Pero yo creo que la línea roja que marcas, claro que tiene que haber líneas rojas, obviamente. Pero claro, lo que hablamos pero el otro día era la pregunta de la empatía tiene un límite o no. Porque queriendo ser súper buena persona y tomar conciencia de todo y ser como, todo amor. No, que esta es la pregunta que nos hemos hecho varias veces aquí, de ¿cuál es el límite del amor incondicional, de la empatía? Pues la libertad de la gente. O sea, tú al final... yo creo que hay que ser empáticos por lo menos para dar una oportunidad a la persona, pero luego está la libertad de cada uno de hacer lo que le dé la gana. Y en la libertad de cada uno te puede hacer daño, o te puede maltratar, o te puede tal. Entonces, pues claro que no hay que ser empático. Es decir, tú has dado la empatía para generar esa oportunidad. Y luego cada uno hace lo que quiera. Y aquí digo otra cosa que puede ser otro melón, y si no lo cortáis, pero o sea, las personas está la discriminación negativa, que es lo que pasa en Votemos, es decir, esta persona está mal de la cabeza, no le alquilo el piso. Pero también se hace mucho discriminación positiva. Como tiene un problema de trastorno mental, pues vamos a darle este trabajo, que entiendo que eso tiene que hacerse porque ha habido mucha discriminación, pero que llega un momento en que una persona con trastorno mental grave no le hace mala persona, pero tampoco le hace buena persona. Sí, que puede tener un trastorno y aparte de ser un gilipollas. Claro, puede ser mala persona y tomar decisiones incorrectas que te hacen daño y que tú no quieras convivir con esa persona y marcas una línea roja. Pero para mí la línea roja está en cómo hace la gente uso de su libertad, ¿no? No por circunstancias que viven que no son decisiones suyas, sino las decisiones de las personas son las que yo creo que nos deben alejar o distanciar, ¿no? De cómo actúa la gente, ¿no? Esa es la línea roja. Lo hablamos el otro día, ¿no? Que no sé quién lo decía, ¿no? Ahora se dice, no, todas las opiniones son respetables. Ah, sí. ¿Quién lo decía? Que no me acuerdo. Es que no me acuerdo del nombre, pero bueno, yo lo vi, sí, me saltó en Instagram, creo que es un profesor, un catedrático de la universidad, no sé qué, que decía, efectivamente... Antonio Marina. Sí. ¿Todas las opiniones son respetables? No. No, o sea, es que no pueden ser todas las opiniones respetables, no pueden serlo. Claro, es el derecho a opinar, bien, pero que yo tenga que respetar. Pero ahí está el derecho a opinar. Opinión, no. El derecho a opinar porque eres un ser humano y tienes el derecho a expresarte. Sí. Bueno, ahora, una vez que opinas, si es una barbaridad, yo tengo estás decidiendo decir eso. También. Claro. Bueno, o a juzgarte por tu opinión. A juzgar esa opinión, pero porque ya se está manifestando alguna opinión concreta y lo puedes estar de acuerdo o no desacuerdo o juzgarla, ¿no? Pero yo creo que dices, la línea roja para mí es cómo la gente hace uso de esa libertad.
Luego entraríamos en el melón de si esa libertad es una libertad real o está condicionada por problemas económicos, familiares, personales, enfermedades, tal como de libre es esta persona, ¿no? Pero si una persona en el 100% de su conciencia real hace determinados actos que no vamos a determinar, pues yo creo que sí puedes marcar unas líneas rojas, y eso no es falta de empatía. Falta de empatía es cuando tú no das la oportunidad a las personas por tus prejuicios. Claro, bueno, y sobre puede... todo que al final del día está el protegerse a uno mismo, porque o sea, es necesario. Y si tu línea roja te está marcando una protección hacia ti... Pero esa primera empatía de la que tú hablas, o sea, que ahora yo ya estoy pensando como en mí, en mi propia... ¿no? Digo, yo creo que hay una parte que es lo que hablábamos, cuando a ti te toca, cuando de repente tú tienes un hijo ciego o con una esquizofrenia, no sé qué, ahí ya pides misericordia, bla, bla. Bueno, yo no tengo hijos, pero sí que es verdad que yo, con mi gente muy cercana, la gente que quiero, obviamente hay mucha más capacidad empática. Pero pienso, ¿cuántas veces no, de pronto, tenemos un conocido y te enteras de que ha hecho algo a otra persona incluso, ni siquiera a ti? Pues se ha liado con la novia de su amigo. Y, bueno, esta persona es una hija de puta. O sea, quiero decir que a para ver, mí pero no es porque una nos línea roja. gusta mucho insultar a la gente también. Quiero decir que aunque la este queja, podcast vamos del autoconocimiento y tal, pero a ver, somos las marujas. la queja, la sospecha y el insulto siempre tienen cabida una vez a la semana mínimo. Pero que esto es un poco... O sea, quiero decir que yo me reconozco un poco en el emitir un juicio, sí, sobre algo que ha pasado. No es un prejuicio de viste así, pues debe ser... No, hechos consumados. Esta persona ha hecho esto. Pero como a lo mejor tampoco sé mucho más, ya no me hace falta saber más. Si esta persona ha hecho esto... Cancelación, como se dice ahora. Claro, y luego me quejo de la cancelación. O sea, que también creo que es como la Hombre, propia contradicción. Yo creo que hay hechos que son, o sea, que son criticables, deleznables, que tal, ¿no? O sea, si tú ves que una persona, no sé, pues me veo un caso extremo para entenderlo, ¿no? Pues ha matado a otra persona. Bueno, a ver si no estoy hablando... Bueno, pero digo, para llevarlo al extremo que es ayuda, sí, ¿no? Pues ese acto... mira, te puedo poner... Bueno, pero sí me sirve, porque, por ejemplo... Mira, yo estudié Derecho, como bien sabes, ¿vale? Entonces, había en Derecho Penal, a mí me pusieron un examen, no sé si os acordáis de hace muchísimos años, un chico, ¿vale?, que mató con una katana a su padre o a su madre. No sé si os acordáis. Sí, fue como muy famoso eso, ¿no? Vale, ¿Con pues una katana? Con una Sí. katana. Hostia. Sí, os acordáis, ¿no? Bueno, pues a mí me pusieron... porque claro, sabéis que existe la legítima defensa, ¿no? Sí. Y la legítima defensa no es solo para defender tu vida, pues defender a otra persona, ¿no? Sí. Y ahí el uso de la violencia está, digamos, justificado. Pues el examen era lo siguiente. Era este chico, bueno, o una ficción creada, ¿vale?, que cenaba con su padre y con su madre, ¿vale? Entonces, hay una tensión muy grande en esa cena de los tres entre el padre y el hijo, que no sé qué pasaba, pero, o sea, el hijo estalla en cólera, ¿vale? Entonces, se va a su habitación y empieza a gestionar una ira mal gestionada, abre el armario, busca la katana... Como todos tenemos una katana en el armario. La típica coge, katana. La típica katana del armario. La coge y con una decisión impresionante va a la habitación de sus padres, entra, abre la puerta y, pues no sé cómo se dice, le da con la katana al padre y lo mata. Y en ese mismo momento el padre estaba a punto de matar a su madre por la conversación que habían tenido, ¿no? O sea, pero la movida es cuando la intención, o sea, que él entra, llevaba... Claro, él entra y le da con la katana y mata a su padre por lo que había pasado. Pero si no hubiera hecho eso, ese señor hubiera matado a su madre. Ya, pero él sabía que él estaba a punto de matar a la madre. Ese era el juego, ¿no? Claro, esa es la movida. Ese es el juego para un penalista, ¿no? Hombre, lo que es el pero hecho si objetivo. estaba a punto de matar a su madre, probablemente sí, pero es que yo estuvo entiendo, a punto de... Pero yo entiendo que la legítima defensa es si tú, porque ves que se va a cargar a la otra persona, tú actúas, claro, o si tú llevabas ya la intención premeditada de asesinar a esa ahí persona está, y luego te encuentras claro, con el melón de que justo entonces, está a punto de el matar. hecho, pero como has puesto por eso pongo este ejemplo, dices, ¿cuál es el hecho? El hecho es que este chico ha matado a su padre, que nunca tendría que haberlo hecho, obviamente, ¿no? Ese es el hecho. Sí, pero también es que ha salvado a su claro, madre. Pero sí, pues igual nos metemos un melón tremendo, Pues pero no. que si ves la fotografía en el contexto y tal, de repente sí, dices, pues espérate, porque si no hace eso, pues una persona inocente hubiera muerto.
pero el otro tal. Pero Estamos ya ver, justificando. y Pero esto- es un poco cuando nos dan un hecho, y por eso cuento esta anécdota, que suspendí ese examen, como te puedes imaginar, que escribí 16 folios, ¿sabes? Porque nunca lo tuve claro. Era el foro interno, el externo, el tal, el hecho objetivo, el bueno, un lío. Pero a donde voy es que cuando te cuentan un hecho, por muy barbarie que sea, está bien saber un poquito más del contexto para Claro. poder tener juzgar. Este es un caso, bueno, muy claro, ¿no? Y es muy poco común, pero ayuda a entender, decir, vale, ha pasado esto, es una barbaridad absoluta. Pero dame un poquito más de contexto. Antes de... ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha habido esa infidelidad? Por ejemplo, el caso que has puesto, ¿no? Que no justificó, por supuesto, ninguna infidelidad, pero ¿qué ha pasado? Sí. ¿Dónde estaban? ¿En qué momento? Para poder emitir un juicio. Y luego la otra pregunta sería, ¿tenemos que opinar de todo? Eso, hombre, Bueno, eso es sí, que esto- pero obviamente esto no es- tenemos que opinar de todo, pero lo vamos a seguir haciendo. Porque es nuestro Pero deporte. yo lo que sí que pienso muchas veces es intentar concentrarme en el pensamiento de prácticamente nadie hace nada con mala intención. Aunque hayan hecho hayan cometido un hecho que a ti te daña, es muy probable que su intención no fuese dañarte, sino que se estaba moviendo por un interés propio, Bueno, eso es lo que siempre dice egoísta, Lucena, lo de pero a lo que- mejor no va contra ti, sino a favor de sí mismo. efectivamente, y creo que eso es como bastante importante porque nos movemos así muchas veces. Entonces, Sí, luego ahí habrá es gente cuando hija de puta que realmente sea el mal y quiera hacer el mal, pero Bueno, yo ahí normalmente estoy yo creo que hay... Bueno, yo, por ejemplo, como actriz siempre enfoco cuando he tenido que interpretar personajes un poco más villanos o tal, esto de ¿y cómo es interpretar como a la mala? Y dices, es que el malo no se cree el malo. O sea, el villano no se siente villano. Tiene una justificación y ese es tu trabajo como actor o como actriz, el entender qué piensa esta persona, cuál es su línea de pensamiento, cuál es su contexto, cuál es su manera de estar en el mundo, como para justificar todas estas barbaridades que hace o dice. Por eso yo te decía que tú eres una persona muy empática, porque por tu profesión te ves en la necesidad de meterte en la piel de personajes que nada tienen que ver contigo, pero para dotarles de la verdad tienes que ir a esa justificación, a esa motivación. claro. sí, la has compartas aprendido o no. a comprender mucho. Claro, es como es ver el mundo desde muchas muchos prismas. ópticas, ¿no? Que al Sí, final sí. yo creo que eso al final te acaba llevando, igual que a mí cuando escribo personajes, yo esto nunca lo haría. ¿No? Pero tienes que intentar que sea real, o sea, ¿por qué lo hace ¿no? Entonces eso te hace ponerte en la piel de esa humanidad o esa falta de humanidad que tenga esa persona, ¿no? Que a todo esto, con esto de tenemos que opinar de todo, que esta es otra cosa. Sí, tenemos que opinar de todo, si no habría podcast. Claro, efectivamente. O sea, Sí, pero que yo es algo que también hemos hablado mucho en las entrevistas que hemos hecho esta semana, que es una de las cosas que a mí me encantaría que sucediera como a raíz de Votemos, porque creo que se presta a mucho debate, pero que una de las cosas que hemos hablado es, tío, es que ya no se debate. O sea, no se debate abierto o sea, estando abierto a escuchar y a poder Sí. cambiar de opinión. Sí, exacto. Lo que cuesta Mira, es ahora cambiar de opinión, que porque me- parece que si cambias de opinión eres débil o Sí, algo. que Es me como pasó el no otro se día permite. contigo, ¿te acuerdas cuando estábamos hablando de lo del tema? A ver. Sí, cuando estábamos hablando en casa de Andrew del tema de lo de la ley del tabaco, que si salía, Ah, que sí, si no salía, que fumar en las terrazas y no sé que qué. Luego que luego te dije Y yo que, mi oye, razón. me estás Te estás metiendo un me fregado. me estás metiendo un poquito de mano, oye. Claro que, bueno, estábamos como debatiendo un poco sobre la posible ley esta que dicen que a lo mejor sacan de que no se pueda fumar en las terrazas, no sé qué. Claro, yo soy bueno, las dos somos fumadoras. Y entonces, claro, es que ya en las terrazas, o sea, y qué libertad. hipocresía, y no sé Sí, qué, y no sé y os cuántas, porque en llevasteis realidad... todo por la hipocresía de se quieren llevar los impuestos, pero lo prohíben, pero no sé qué. Es verdad. me Claro, acuerdo. y entonces de repente esta persona me dio un argumento, siendo ya fumadora también, pero me dio un argumento que de repente me quedé así y dije, pues me has puesto un puntito en la boca y te tengo que dar la razón. Y de repente luego con todo lo de la promo pensé, tío, es que esto creo que es también un poco lo que a mí me da la sensación que falta, y yo porque en ese momento tomé conciencia de
no sigas debate, o sea, no sigas intentando imponer tu tal, porque es que realmente Fue un momento guay, porque sí que es verdad que hiciste así y dijiste, uy, lo comprendo. Sí, le dije, venga. pues mira, no lo había visto Bueno, así. decimos el argumento, A ver, que queda le como faltaba- raro, ¿no? Sí, pues di el Era, argumento. ley antitabaco, se prohíbe fumar en las terrazas. Que todavía no. Todavía no, está. ¿vale? Y se ve, y claro, se argumentaba es hipócrita porque se sigue vendiendo, pero Sí, como pero y ya hay no te muchas dejan. otras cosas que no se les pone un Y yo le tal. dije, desde O sea, que como el salió, alcohol o como- desde que salió la primera ley antitabaco, no sé si habrá sido por eso, pero como tenemos cada vez más tendencia a cuidarnos más, está reduciéndose el número de fumadores de manera exponencial y al final las leyes, como hemos hablado con el señor juez, tienen que estar para facilitar la convivencia y para regular que tu libertad termina donde empieza la del otro. Y es verdad que los fumadores molestamos. Y cada Ya vez no solo molestamos. hay más gente no fumadora en las terrazas. Entonces, no, Claro, te, la pueden, movida era no esa. te pueden negar el derecho a la compra, porque es una libertad, y de que tú lo consumas en tu casa, pero sí que en pro de la convivencia se debe facilitar a la mayoría, encima, a lo sano. Claro, Entonces, pero que yo decía, pero el aire libre, no sé qué, pero claro, ella me dijo, ¿cuántas veces no hemos estado obligando a Lucena, pobrecito mío, que no fuma, a estar en enero, congeladito de frío, en la terraza, porque las fumadoras queremos tomarnos el vino, la cerveza, fumando? Y entonces ahí cuando me dijo, es en pro de la convivencia. O sea, pues que lo prohíban entonces. Me decía, no, porque eso es tu libertad. O sea, eso sí sería como, oye, perdona, si yo quiero poder comprarme un paquete y fumármelo en mi casa, ¿por qué no voy a tener esa libertad de matarme lentamente? Porque es lo que es yo mi decido hacer decisión. y provocarme un cáncer de pulmón. Pero en el momento en el que tú ya estás condicionando a otra persona que, oye, no tiene ese puto mismo vicio que tú, y le estás obligando a que esté pasando frío o pasando calor o pasando lo que sea porque tú necesitas fumarte un puto piti, pues en pro de la convivencia es, te lo fumas en tu puta casa. Y ahí me quedé así y dije, pues me jode, pero tiene razón. Claro, pero ¿por qué Pero- crees que nos cuesta tanto eso? O sea, porque eso yo creo que es un punto clave. El llevo mi opinión hasta los últimos términos. Y además, cuando estás en una conversación hay un momento que igual te puedo pasar otro día de, igual ya he perdido la razón, pero no dejo ver mis cartas y sigo. Pero ¿Por es- qué hacemos yo he eso? sido ¿Por Pero así, qué? este es el ejercicio. Y por eso cuando yo me di cuenta dije, bueno, pero creo que ahí efectivamente hay como que tener la apertura de escucha. Y no es, yo he venido aquí a hablar de mi libro y a ganar esta batalla porque mi ego está en juego, porque mi identidad está en juego. Exacto. Es el debate por amplitud de miras y seguir aprendiendo cosas y viendo la vida desde distintos puntos de vista y entonces crecer a todos los niveles, ¿no? Pero que para mí, y esto es lo que he defendido y hemos defendido un poco también en toda la promoción de Votemos, oye, es que molaría mucho que esto llevara a un debate, primero porque creo que Votemos es como una muestra un poco. ¿Estaba en cines o no? La película, ¿estaba en cines? Sí, creo que está en cines. Estaba en cines ahora. Sí, Votemos, no. Creo que hay que ir a verla Estaba en 3 cines, veces. no, Sí. es verdad. Vale. Sí, el mínimo son 3. Cuando compres una entrada, tienes que comprar 3, ya irás. Pero eso, que al final es una muestra un poco de... Son 7 personajes durante hora y 20 hablando, muy dispares, muy diversos, y que son como, creo, sí, una buena muestra de la sociedad. Es decir, joder, esto puede llevar a un buen debate. Si la gente se presta a debatir, de verdad. Pero como que siento que vivimos en un mundo hoy por hoy, tío, que te obliga A enemistarte, a prácticamente. posicionarte de una manera cada vez más extrema, cada vez más polarizada y muy rápido, tío. Que yo el otro día en lo de Netflix, que el 10º aniversario de Netflix y tal, es que me preguntaban... A ver, qué hijos de puta. Se ríen porque me dio un poquito un golpe de calor, ¿vale? Y casi me caigo así un poco Estrella redonda, pero ya- estrellada. No, Estrella estrellada. estrella.
había mucha gente en ese interior. Y ya está, y me dio así un poquito de jare-jare, pero no pasó nada. Pero bueno, aparte de eso, en las entrevistas previas y tal, y los canutazos, claro, es que me empezaron a preguntar, bueno, ¿qué opinas de lo que ha pasado esta mañana que ha dicho Belén Esteban? No sé qué. Digo, pero ¿a mí qué cojones me estás preguntando? Yo esta mañana estaba promocionando esta película maravillosa y aparte no me he enterado. Y no, pues te lo cuento. Digo, pero ¿por qué? O sea, entonces claro, se lo dije. Digo, pero ¿tú te crees que es normal que tú me preguntes por algo que ha sucedido esta mañana? Y que yo te digo, no sé qué ha pasado. No, pero te lo cuento y me cuentas tu opinión. ¿Cómo voy a tener una opinión formada de algo que me estoy enterando ahora? O sea, es pues que a esto yo es una voy, frase que vivimos digo, en un mundo de... ¿Pero por qué tengo que tener una opinión de todo el rato? Y si encima están pasando 500.000 cosas cada minuto. Sí, podemos hablar de eso, de existe el lapso de tiempo en el que una opinión se va formando o nunca se llega a formar. En plan, que es un tema de... Es que Pero no tengo como- una opinión formada porque soy todo contradicciones en mi cabeza. No, En y plan, lo que siento. sano es decir eso, que te preguntan alguna cosa y que sano es decir, pues mira, perdóname, pero no tengo una opinión formada al respecto. Yo esto lo digo mucho últimamente. Y de repente yo lo he hecho en alguna las vez, sí. no muchas, porque yo tengo muchas opiniones de todo, pero es algo que estoy Yo, trabajando. él es pero categórico no, es por lo verdad, que sea. Es, no, te pasa y dices, joder, pues no, sinceramente es que no tengo una opinión. Hay intuiciones donde te gustaría hablar y tal, y dices, pero es que no tienes una opinión. Y es que es súper sano. Sí, es que... Es verdad que se acaba no la tener una conversación y opinión pides o cambiar ¿hay de más opinión. vino? Pero no pasa nada. Pero yo voy a sumar esto a partir de ahora. Mira, no tengo una opinión formada porque soy todo contradicciones. Voy a empezar a decir esto en todas las entrevistas. Le puedes decir, hombre, depende de cuándo me lo preguntes. Si me lo preguntas por la mañana, por la tarde, por la noche, Claro. son Sí. opiniones distintas. Más o menos en qué estación del año. Pero es me muy pillas. sano esto. Yo creo que esto es muy importante y que hagamos un ejercicio de no podemos opinar de todo si no sabemos y no pasa nada por no tener una opinión en el momento concreto y no pasa nada y es súper sano y además dice mucho a la persona que tiene la capacidad de cambiar de opinión porque alguien le ha hecho ver o alguien le ha hecho ver la realidad de otra forma o una misma persona evoluciona con los años y ve la realidad de otra forma que le hace tomar decisiones Y es que distintas y no pasa nada. ¿Y cómo es de mágico cuando de repente escuchas un argumento bien construido sobre algo que te Y lo dicen haces- ya y de repente tu mente te hace hace la como cabeza, ¡oh! ¡Wow! ¿Sabes? Y te empiezan a caer un montón de fichas y tú ¡wala! Me encaja muchísimo esto, Sí. ¿sabes? Pero es verdad que yo sí que siento muchísimo la frustración de ¡mierda, he estado equivocada! Todo este tiempo y soy he estado en otros entonces- debates donde he defendido mi otra postura. Claro, entonces a ahora ultranza. soy una persona perdida, ¿sabes? Sí. Muchas veces se valora mucho socialmente la prudencia y sin embargo no valoramos la prudencia respecto a la opinión. Correcto. Como que de repente hay una disociación entre la prudencia puede agregar muchas parcelas, ¿no?, de la vida. Y somos muy claros con la prudencia y roba esa prudencia en la opinión. Ya, La que luego prudencia opinamos muy alegremente de todo. No, eso es capital lo que ha dicho. O sea, Sí, prudencia sí. en conducir, prudencia en por la vida, pero en opinar, o sea, lanzamos flechas, misiles, disparamos y hacemos mucho daño con la opinión. Y a veces, y además te digo, es tan importante nuestra opinión siempre, ¿no? Claro, Según ayer- Ricky Gervais, no. No, La obvia- opinión de nadie es importante. No, claro que no. Ayer hablando con unas amigas decían lo típico, no, es que esta señora ya está en esta edad que te puede decir todas las verdades a la cara y yo... ¿Por qué? ¿Por qué? o sea, que también se normaliza eso de ¿por qué me tiene que llegar a una persona y decir que estoy fea? Quiero decir, Claro. porque Ya, claro, sí, es sí. que ya tiene una edad que Eso me- se permite decir todo y yo, señora, piénsalo, pero déjeme en No paz. es necesario Para un decir lado y todo lo para que el otro. pensamos, no es necesario. No es necesario y No pasa porque nada. a cierta edad se permite eso y al contrario, o sea, y sin embargo, por otro lado, cuando tendemos a lo políticamente correcto, al miedo a decir, A la censura. a la censura, a la postcensura y todo esto, decir, ¿y por qué tenemos que esperar a tener 70 años para decir las cosas claras? O sea, como que me vale para las dos porque cosas. estás al final muy expuesto, ¿no? Sobre todo, o sea, si eres un altavoz público, como puede ser tú, que eres una actriz reconocidísima, que haces un papel impresionante en Votemos, que está en cines. Pues, Que hay que ir a ver 3 veces. Entonces, claro que hay que ver 3 veces. Hombre, pues indudablemente tienes que ser muy cauta porque la gente a golpe de tuit hace mucho daño.
¿no? Ya, tío, pero yo a veces ahí dudo. Bueno, y de hecho fue como uno de los grandes temas para mí a la hora de hacer este podcast y que de vez en cuando todavía lo hablamos, era justo ese. Tío, ¿qué necesidad tengo yo de exponerme de esta manera? O sea, como de hablar tan Necesidad desde ninguna. mí. No, ninguna. O sea Ninguna. que... Te entretiene y joder, yo creo que llegas a mucha gente. Bueno, pues porque Me nos consta que apetecía. llegas a mucha gente porque he estado preestrenando la película en sitios y la gente me decía, oye, me ha encantado, oye, Clara, el podcast de Clara, de Melón y de Elena, y y digo, qué ¿podemos ilusión. hablar de la peliculita, por favor? No, pero es que claro, el otro día, no sé si lo escuchaste, pero es que hablaron, y es que era yo. Y digo, ya, pero ¿podemos hablar de la película que la estrenamos ya? Santi, es una lucha que no... Es que no se puede competir, somos, lo sé, somos- soy consciente, por eso estamos estoy aquí. imparables. Somos un tsunami. mainstream, como se dice ahora. Estamos... En fin, pero vamos, sí, que esto... Pero ya no solo porque sea un personaje, yo concretamente público, sino creo que hoy por hoy... Es que no sé, a mí es como que vivimos en un mundo muy raro de ¿Contigo o contra mí, no? ¿Es conmigo o contra ti? sí, de polarización donde, por un lado, la gente suelta cada barbaridad en redes sociales y este tipo de gente de la que habla mucho Ricky Gervais, es que me encanta, tío, yo a este señor le votaría como presidente del mundo. Pero sí, esto desde que todo el mundo puede tener un altavoz, es mi opinión, se tiene que escuchar y se tiene que seguir como si yo fuera Jesucristo, ¿sabes? Y tener una legión aquí detrás que me avale, ¿no? Por un lado esto y por otro lado el buenismo, el bienquedismo, lo políticamente correcto. O sea, como que hay una cosa muy rara de Ortopedia. Sí, de ortopedia, donde tú ya no sabes cómo... Que tú estás así como... hay que ser auténtico y no sé qué, pero... Y como personaje público incluso también decir, vale, yo no me quiero arriesgar de más, pero por otro lado digo, joder, si eres un altavoz, tampoco te vas a quedar en el... todo bien. O sea, y no opinar de ciertas... No sé, es que a mí me resulta muy raro el desde dónde... Bueno, es que creo que estamos volviendo al tema muy carentes de empatía, finalmente, porque es como que estamos deseando lanzar a la gente a la hoguera, ¿sabes? Y Sí, el... creo que hay mucha crispación en general. Claro, el no comprender, el no pensar... o sea, es como si hubiese sed de un hecho, que haya un hecho malo, que alguien la cague, que esto lo Sí. hablábamos con María, en plan, de que es que parece que estamos deseando que la gente la cague, ¿no? Para a la hoguera. Y claro, y sin mirar absolutamente nada, que yo qué sé, tú vas a Junkets, tú también habrás estado esta semana en un montón. ¿Cuántas probabilidades hay de cagarla? O sea, Todo el rato. Ellos no, porque yo- estaban 3 en 1 y yo estaba solo. pero tú imagínate, o sea, es que Todo el es rato. como imposible no cagarla, somos humanos. ¿Cuántos sapos soltamos por la boca? Quiero decir, es que siempre la cagamos. O de repente cuentas algo que te habían contado y luego cuando te das cuenta que te habían metido un triple, que era mentira lo que tú habías hecho tu opinión, eso es... que somos humanos. Y la cagamos. Y hay mucha falta de empatía y creo que se está deseando eso, que el que se muda al edificio sospechemos porque seguramente sea malo, vamos a protegernos de repente, que ahí sí que se hace comunidad, de repente, para protegerse Bueno, porque cuando hay un de lo enemigo nuevo. común, Claro. de repente, ¿no? Y eso, por ejemplo, en la peli se ve muy bien cómo se van generando y deshaciendo alianzas. Sí, es heavy. En plan, No ahora es contigo. como de repente tenemos un enemigo Ahora común. sí, ahora somos amiguetes, ¿no? Ahora somos amigos. De repente, ¿cómo? Y ahora voy contra ti, me alío con el de al lado para ir contra ti. O sea, es bueno, al final yo creo que es... Sí, volvemos a lo que hemos hablado como en otros capítulos de que aunque vivamos en una sociedad, sobre todo en las grandes ciudades, muy individualista, el sentimiento de comunidad yo creo que lo tenemos como hasta biológicamente programado. O sea, la necesidad... Hombre, somos seres sociables. Claro, de hacer alianzas y de pertenecer, el sentimiento de pertenencia. Entonces, cuando algo amenaza tu pertenencia es enemigo común, a por ti voy, y si tú estás ahí en el punto de mira, me aseguro que yo no estoy en el punto de mira. Claro. ¿Sabes? Es como cuando yo me mudé a mi edificio, que de repente me viene un vecino que era muy mayor, fue la primera persona que me encontré y me empezó, hola, ¿eres Elena? Y yo, sí, ¿eres la nueva? Y yo, sí. Hay Y me otra dice, película ahí. Ana era muy simpática.
Y yo, La Ana que era vino la anterior. Claro. La anterior. Y que yo, vivía en su ya piso. la conozco, es encantadora. Pero es que era muy simpática, ya han sido muchos años juntos. Hostia. Y ¿En yo, serio? uy, esto empieza a parecer una amenaza. Y yo, bueno, yo creo que también a lo mejor te acabo cayendo Cayendo bien. simpática. Y, pues sí, pero Ana era muy simpática y se va con su pasito lento por la escalera. Y yo, ¿Y ahora? y me salí. No, ahora ayer me lo encontré. Nada, es majete. Creo que ya me va teniendo cariño. Si es que tú siempre caes de pie. Bueno, O sea, es no lo imposible sé, no amar. pero de Yo- verdad me sentía es- un poco amenazada, que era como, o sea, me puso las expectativas. O sea, decir, Ya, vale, ya, vale, no, hombre, sí, no sé entiendo cómo que tengo que llegando ser de nueva- maja ahora en una comunidad de vecinos. ¿Sabes? Tú presentándote a todos. Claro, no, por con una supuesto. Ayer me plantita. lo encontré y es un señor mayor, por supuesto, me ofrecía llevarle las bolsas, ¿sabes? Ay, qué maja. Tengo que ser Muy muy bien, simpática. ganando Muy bien, puntos, muy ganando bien. puntos. No, o sea, no por empatía, por vanidad. Claro. O sea, No, le coge la Por bolsa y dice, supervivencia, por incluso. supervivencia, porque le dices, ¿Ana te subía las bolsas? Claro. a que no se te lo ofreció nunca, ¿Eh? pero no me dejó tocarlas. No estamos ahí todavía. Igual hasta le ofendiste. Claro, puede ser. No soy tan mayor, ¿vale? Puede ser, no sé, seguro que la cagué. Un saludo a ese señor, ¿no? Un saludo. Un saludo. No, es majísimo el pobre. Sí, intenta remontar porque como vea el podcast... Que vamos a concluir ya, ¿no? Que no nos callamos ni debajo del agua sí, opinando vamos a concluir, tanto. que además hay que ir a comer a la huerta, que si no nos cierran cocina. Y Lucía tiene que probar el ajo blanco. Pues, ¿qué conclusiones sacamos? Concluimos que hay que ir a ver 3 veces. Hay que ir a ver 3 veces Votemos. Que está en cines. Que hay que debatir más, que hay que escuchar más, que hay que poder posicionarse en la escala de grises. No. Que yo es lo que digo, tío, ¿por qué nos tenemos que poner en blancos o negros si todos vivimos ahí Si en, to- en el meollo? Si todos somos grisecillos al Todos final. vivimos Ahí. ahí, ¿no? Ahí estamos. En el medio, en algún lado del medio y tenemos un poquito de todo. Y- Creo y- que esto sería un gran ejercicio. Y que hay muchísimas más cosas que nos unen que nos separan. Es que creo Muchas que más. de lo que más nos separa es la polarización. O sea, creo que esto que Sí, está ¿no? pasando en la sociedad de o conmigo o contra mí, blancos o negros, o izquierda, derecha, me da igual el ejemplo que quieras poner, pero que la polarización como estructura nos separa. Inequívocamente. Entonces, animamos a la gente a que vaya a ver 3 veces Votemos Y a que, Que si vuelva van el una debate vez, no pasa nada. saludable. bueno, ya a que Mínimo analice una. y que sea consciente de su empatía, sus prejuicios y su... Y que está bien, de verdad, o sea, yo animo a la gente a que haga el ejercicio real de mirarse al espejo con compasión, o sea, con compasión Sí, sí. de sí mismo, porque a veces poder reconocer que tienes un prejuicio, que opinas algo que a lo mejor si te escuchara el de al lado diría, ¿sabes? Es como que el diálogo interno, ¿sabes? Pues es interno porque nos da vergüenza de repente que de esto que piensas y dices, uy, si lo supiera mi mejor amiga, ¿qué pensaría? Bueno, pues al menos tenlo contigo mismo y en un espacio seguro y un entorno seguro poder debatirlo, porque creo que esto es muy sano. Yo te cuento El- muchos de esos pensamientos. Sí, Y que nosotras esa línea la cruzamos fácilmente. Y mira que bien nos va. Y Fenomenal. que es muchísimo más divertida la vida, como has Y- dicho tú antes, el ir aprendiendo y el poder cambiar de opinión, que no eres menos, todo lo contrario, es más interesante y yo creo, fíjate que creces mucho como persona y no pierdes validez en tu opinión va a ser más rica y no pasa nada. Sí, yo es que ahí creo que el tema está en que a veces nos identificamos con nuestras opiniones. Pero no Creo que podemos ese ser es el hooligan tema. de nuestras opiniones. Claro, pero que cuando digo nos identificamos es nuestra identidad, nuestra persona, quien yo soy es lo que opino. Y creo que es el problema, no, tú eres tú y tú tienes que poder, o sea, tienes que tener la libertad de cambiar de opinión. En el momento en el que tu opinión eres tú ya no puedes cambiar de opinión. Claro. Ya tu vida va a ser rígida, tu mentalidad va a ser rígida y tu crecimiento va a ser muy chiquito. Y que
hay muchas cosas más importantes que tener razón. O sea, tenemos como una de ganar la partida, que no pasa nada, que a veces puedes no tener razón y no pasa nada, ¿no? O sea, Sí, que al sí, final sí, hay que una conexión al día con la siguiente gente con la que amanece estás. también y ya está. Y no tenía Hay cosas más razón el día importantes. anterior. Y vamos a hacer caca igual y todo igual. Claro. Pues ya está. Pues, y última conclusión. Yo creo que tenemos que hacer votemos el musical. Hombre, ¿Por qué? Porque y aquí Por- voy a hacer mini inciso, anécdota de rodaje, ¿vale? Esta persona, que es una persona maravillosa, aparte de ser un grandísimo director con un grandísimo talento, humildad, sensibilidad, me aburro mucho. pues se aburre mucho. El muchacho se aburre. Entonces, Se pone a crear. no puede parar de crear. Entonces se inventó una canción durante el rodaje de Votemos y entonces llegaba, pues si no todos los días, la mitad con el bafle. Y entonces nosotros estábamos 7 de la mañana en maquillaje, medio sobados todos, y aparecía Santi, irrumpía en maquillaje con el bafle, con la canción que él había creado para la película. Entonces yo creo que esto, como al final no me hiciste caso, Santiago, porque anda que no Es que te di la ca- matraca con esto de es que que lo la metieras. canción es tan buena Es que la que digo, la gente va a salir hablando de la canción, no nos podemos permitir eso. O sea, es verdad, si es verdad. ponemos la canción, Se hubiera eclipsado a la película. hubiera eclipsado totalmente Entonces, la película, muchísimo éxito. Yo no estaba preparado para tanto éxito. Ninguno Claro. estábamos preparados Entonces para la hemos eso. dejado en el cajón para guardarla para este momento. Efectivamente. Y vamos a, en primicia, sacar la canción Joaquín. Vamos a Wow. hacer también un homenaje a Victoria Martín, porque estirando el chicle terminan todos sus capítulos así, pues Victoria, vamos a hacerte un homenaje. Porque te amamos. Porque te amamos locamente y tú lo sabes. Entonces, vamos a... Esta mierda, porque... No, abrir ajustes no quiero. Estás abrir en modo ajustes. avión. Ya, pero ¿qué más da? Yo quiero buscar dónde está mi chat con Santi, donde me ha mandado, creo que 18 veces la Pocas canción. veces. Aquí está. Y dice así. Y así termina temporada 1 de Melón Imposible. Preparados porque es una bomba. Preparados porque esto es No, increíble. lo has Vamos, puesto vamos, muy vamos. a tope, tampoco lo pegues al micro. Yo no me la sé, tenéis que Quiere cantar. vivir aquí. Es un hombre bueno, es un hombre honrado. Ay, yo no me la sé. Sí, pero no está sano. no está sano. La letra es de Santiago Requejo. ¿Qué decisión tomar? Levantar no la mano, levantar no la mano. Os podéis venir también vosotros si queréis a bailar. Claro. Yo ahora necesito irme Ahora. de fiesta, ¿eh? Pero no está sano, no está sano. Bueno, pues dicho esto, que muchísimas gracias a todas las personas maravillosas que nos veis, que nos decís cosas muy bonitas, a la prima de Santi, que nos ha dicho cosas muy bonitas también. A las Y primas, son dos Marías que están Ah. emocionadas. con Vivan tu las podcast. primas. Vivan las primas de Santi y de verdad, y vivan todas las personas que nos veis y que nos escribís y nos decís cosas bonitas. Os amamos Y nos vemos la temporada que nos viene. vemos la temporada que Que viene. empezará fuerte. No sabemos cuándo, pero volveremos. ¡Volveremos! Besito en la frente. ¡Besito en la frente! Vamos. Joaquín quiere Vivir aquí. Es un hombre bueno. Es un hombre honrado. Sí, pero no está sano. Es que no me rimaba otra cosa. Y te dije, no está sano. Estaba buscando. Tiene una cosa, tiene una forma. Levantar no la mano. Esta canción es un hit. la mano. Pero recuerda. Gracias, Santi. Muchas Santiago gracias. Requejo. Vámonos, Eres votemos, un grande, en fin. Votemos, que nos Muchas gracias. Este podcast ha sido posible gracias a la producción de José Lucena, la dirección de fotografía de Lucía Muriel, el diseño gráfico de Carlos López y la locución de Nuria Escudero. Melón Imposible, con Clara Lago y Elena Martínez Santos. Joaquín, quiere